Muy buenos días, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica, hoy con el tema la terapia de red. Este es un tema por demás interesante, porque como su nombre lo designa, pensar en intervenciones terapéuticas con grupos grandes, principalmente intervenciones que tienen que ver fuera del consultorio, ¿no? Lo que se le ha llamado el tratamiento no institucionalizado. Entonces han surgido diversas iniciativas y diversas experiencias que se han ido desarrollando y construyendo a partir de la original práctica psicoterapéutica de consultorio y principalmente de tipo individual. Por ejemplo, la terapia de grupo surge a partir de los pacientes que están esperando el horario de la cita con su psicoterapeuta y están en la sala de espera. Luego la sala de espera se vuelve en un espacio donde ellos empiezan a intercambiar experiencias, cómo van en su proceso, y cuando se dan cuenta, y esto sucedió en Inglaterra, se dan cuenta ya hay una verdadera experiencia de trabajo grupal. Esa es el origen de la terapia de grupo, de la psicoterapia de grupo. Por supuesto, la técnica clínica no estaba pensada en grupos. En un primer momento siempre fue a nivel individual, como un derivado de la consulta psiquiátrica. Entonces, empiezan a darse estas observaciones, se empieza a ver que el grupo puede ser un dispositivo, se empiezan a crear ideas, experiencias, y después se empieza a teorizar, ¿no? Los famosos grupo T en Inglaterra son como un gran antecedente y bueno, no es la única fuente, ¿no? No es la única fuente. Por supuesto, hay otro tipo de prácticas, no precisamente clínicas o psicoterapéuticas, pero que tienen que ver mucho con el trabajo de grupos. Eh, Retomamos en el concepto de la terapia de red este origen, ¿no? De Ross Speaks, que es el fundador de este concepto y de esta técnica. Él pudo darse cuenta que los grupos de dominicanos en Nueva York que se reunían los fines de semana y entonces ese grupo, con esa cercanía afectiva, paisanos, comparten una cultura, una manera de convivencia, un arte culinario, y los temas de conversación pues son compartidos, ¿no? Entonces la convivencia era un espacio demasiado cargado de afecto, de familiaridad y de estar a gusto, ¿no? De poder recrear siendo migrantes un espacio propio en otro país. Y de lo que se dan cuenta que estos espacios con toda esa carga afectiva y ese quehacer cotidiano tan familiar que se reproduce en otro país, lograron ver que ciertas personas con afecciones mentales se lograban estabilizar, ¿no? Y por supuesto que eso genera una hipótesis muy obvia, muy lógica, de pensar cómo el contexto de los grupos de la comunidad puede ser una referencia favorable o adversa para las crisis en salud mental. Entonces, lo que particularmente vieron fue que personas con un cuadro de esquizofrenia lograban estar bien funcionales en los grupos, en esta comunidad, eh, cosa que los lleva a reflexionar sobre esta posibilidad de la influencia que puede tener el contexto grupal en la estabilidad y salud mental de las personas individualmente. Esa es la primera gran observación que se hace. Ustedes recordarán mucho la película de Cinema Paradiso, esta película italiana es una excelente película, nos habla cómo allá de los años de los 50 más o menos, este, cuando empezaba en su apogeo el cine, eh, es una provincia italiana. Y entonces había toda una cultura, ¿no? Por ir el fin de semana a ver la película y todo lo que surge alrededor del cine. Entonces está el cine,
está el cine que es la iglesia, está la plaza y está toda la gente de la comunidad que tiene ese espacio donde interactúan con mayor frecuencia, vecinos, amigos, y se encuentran en la calle y llegan a la iglesia o al cine, y entonces hay una muy buena interacción entre la gente de la comunidad y se saludan y todo. Entonces, en esa comunidad, en esa película, hay una escena particular que es bien interesante, porque cuando está toda la gente conviviendo, un poquito emulando este ejemplo de Nueva York, la gente se saluda con agrado, con cercanía, se bromea, se ironiza, se convive de una manera intensa, cercana. Entonces hay un loco en la plaza. Uno pensaría en un contexto actual, las personas que tienen una esquizofrenia no interactúan con el resto de la gente, están más bien aislados, están como marginados o están remitidos a un espacio casi encerrados. Bueno, aquí la gente que tenía algún tipo de locura, de demencia, interactuaba con toda la gente de la comunidad y bromeaban entre todos. Entonces, esta persona que andaba siempre por la plaza tenía una fantasía donde le llevaba a repetir frases como, Questa piazza è mia, questa piazza è mia. Y él efectivamente se veía como el dueño del territorio, pero la gente interactuaba con él y le decía, no, no, la plaza es mía, la plaza es mía, y peleaban, ¿no? Discutían, por supuesto, en tono de broma por parte de toda la comunidad, nunca se iban más allá de eso, pero interactuaban con esta persona que declaraba la propiedad del territorio. Y no solamente de eso, ¿no? Sino lo veían después con cierto afecto, se preocupaban por su estabilidad, todo el mundo lo saludaba y en esa interacción pues estaba como contando con todo un soporte de convivencia comunitaria que le proporcionaba cierta estabilidad a su afección mental. Pasan los años, el cine cambia totalmente, ya es moderno y la plaza pública ya son estas plazas comerciales y en buena parte de esa plaza se vuelve estacionamiento. Lo que vemos en esta segunda escena de esta película es que esta gente con demencia sigue circulando por la misma plaza, sigue teniendo la misma fantasía de que él es el dueño del territorio, pero ahora le habla a los coches. Entonces él va susurrando en voz baja, Questa piazza è mía, questa piazza è mía, y ya no interactúa con ninguna persona. Es decir, está en una plaza pública, pero una plaza sin interacción, hablándole a los coches, y ya no hay las personas que lo veían, que bromeaban, que se acercaban, que lo tocaban, ya no existe. Y entonces la afección pasó a tener un mayor problema, ¿no? Aquí es bien interesante un comentario de Octavio Paz, en uno de sus libros comenta a propósito de una pregunta que le hacen de por qué hay tantas adicciones en el mundo contemporáneo. Y Octavio Paz es muy asertivo en afirmar que se acabaron los rituales de convivencia comunitaria, se acabaron los mitos como los guiones de comportamiento comunitario que nos generaban una manera de ser y estar colectivamente. Entonces la gente ahora en las ciudades, ya sin esos guiones colectivos, ahora vive en mayor soledad. Y la situación de soledad es un contexto muy propicio para que la gente se haga afecta a las drogas. Esa fue la respuesta de Octavio Paz. Y entonces, si vemos, aquí coinciden, ¿no? Todas estas observaciones, la que hizo Ross Speaks, la que nos muestra esta película de Cinema Paradiso y los comentarios de Octavio Paz se dirigen a ubicar el contexto comunitario como un referente importante para la salud mental. Es decir, si hay cercanía, si se conocen, si los vínculos son
fuertes, significativos en una comunidad, si en esa comunidad también hay estos guiones míticos, ¿no? Por ejemplo, un mito, el mito de los de Tepito, ¿no? Se cuentan una historia en la cual, pues todos los de Tepito somos bien cabrones, pero también somos hermanos, siempre somos los mismos y si tenemos más dinero nada nos cambia y somos bien compadres, camaradas, solidarios y si hay que echar chingadazos, echamos chingadazos, ¿no? Entonces, hay una historia que amarra toda la identidad de ser de Tepito y se crea un mito, ¿no? Cómo es el sujeto que nace en Tepito. Y eso se vuelve en un guión de comportamiento. Entonces, vean, esto que nos dice Ross Speaks, que es importante para la salud mental, lo que nos dice Octavio Paz, que las formas culturales, las formas rituales y míticas que guían la conducta de las colectividades, nos crean un espacio de interacción y de estar dentro de, pertenecer a una comunidad, no estar solo, seguir en medio de todo un lenguaje, no solamente lingüístico, sino también simbólico y de pertenencia a un grupo. Y bajo estas premisas, entonces es que se piensa, bueno, ¿cómo podemos hacer terapia con grandes grupos en las comunidades? Y aquí es donde empieza el trabajo que nos propone Ross Speaks. Qué interesante, ¿no? Esto es bien, bien importante porque el trabajo que hacemos en comunidad terapéutica para nada es la terapia clásica ortodoxa de consultorio, ¿no? Para nada. Esta terapia de comunidad terapéutica la podemos ubicar como de las terapias alternativas, como el tratamiento no institucionalizado y que trabaja mucho en este caso, con grupos que pueden ser grupos naturales de la comunidad, pero también puede ser todo el grupo de la comunidad terapéutica compuesto por el equipo técnico, por los residentes, por los familiares, por los administrativos, incluso las redes de los residentes eh, que están en tratamiento. Entonces, nosotros luego teníamos estas reuniones con toda la comunidad en comunidad terapéutica y era increíble ver cómo nos juntábamos casi siempre entre 50 a 100 personas. Teníamos una comunidad pequeñita, pero era un nivel de interacción enorme y bastante de mucho impacto. Ver a la comunidad junta, donde hay un grupo de usuarios que están en un gran esfuerzo por dejar las sustancias, pero también entender qué es lo que los tiene ahí arraigados y cómo se resuelven esos conflictos emocionales inherentes a la situación de consumo. Y después que estos jóvenes viven bajo la preocupación de los padres, los cuales también se involucran y están haciendo acompañamientos y van a su propia terapia y de repente nos juntamos todos con la claridad de tener un objetivo compartido, crea una comunidad muy especial, muy, muy, muy especial. Y aquí es cuando yo digo que esa comunidad que se crea en la comunidad terapéutica puede ser un recurso magnífico para el egreso, la comunidad ahora que funcione afuera y que se mantengan los vínculos construidos ahí. Entonces nosotros podemos ubicar este grupo amplio que se reúne en la comunidad terapéutica para poder aplicar esta técnica de la terapia de red para poder hacer, por ejemplo, las asambleas. Ustedes saben que las asambleas es una de las actividades representativas de la comunidad terapéutica, es un espacio horizontal donde se citan dificultades, problemas cotidianos de la comunidad terapéutica y ellos discuten, buscan una solución y se movilizan para que esto suceda. Ya después pueden evaluar el resultado y seguir teniendo esta posibilidad de ser una comunidad reflexiva sobre sus propios problemas y encontrar soluciones. Eso se convierte en una espiral ascendente donde cada vez se van construyendo herramientas y capacidades colectivas para enfrentar las dificultades de la vida y poder siempre tener la posibilidad de construir respuestas a los problemas. Y esto en general es la salud mental. La salud mental no es carecer de problemas, es poder tener un manejo adecuado de los problemas.
Entonces, en este sentido, vale bien el nombre de comunidad terapéutica. Bueno, entonces, en el tratamiento no institucionalizado y cuando trabajamos con grupos grandes, entonces, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el objeto de intervención? Si nosotros pensamos cómo funciona la psicoterapia independientemente de la corriente, entonces la psicoterapia se remite y tiene como objeto de intervención la forma de pensamiento, de conducta y manejo de los afectos de la persona. Hacia eso se dirige el tratamiento. Entonces, se trata de que en el consultorio las personas puedan expresar su condición emocional, su forma de comportarse y cómo se maneja en todas estas condiciones. Por eso cuando escuchamos cómo es regularmente una persona, estamos analizando el carácter. Cuando estamos viendo cómo se siente emocionalmente, estamos viendo cómo funcionan los procesos endopsíquicos. Cuando vemos cuál es el nivel de gratificación o frustración en la gestión de los afectos, estamos viendo cómo es el ámbito relacional en el cual se mueve la persona y cómo se siente en ese ámbito. Entonces, si se dan cuenta, la intervención psicológica individual dirigida a los procesos endopsíquicos y formas relacionales y manejo con el entorno, eso nos da una buena referencia para pensar cómo vamos a trabajar con los grupos o las comunidades. Entonces, así como existen estas categorías de análisis individual, ¿no? Procesos endopsíquicos, formas relacionales, conducta, a nivel comunitario también existe una forma de pensamiento colectivo. Interesante porque esta idea de la representación social es un concepto que se cita muy poco en el trabajo comunitario, muy, muy poco. Y es uno de los principales conceptos de la sociología. Esta, el concepto de conciencia colectiva que acuña Emilio Durkheim, nos habla, ¿no? De cómo se crea esta conciencia colectiva y qué función tiene en la dinámica social. En un primer momento, Durkheim nos decía que existía una especie de valores, de cultura compartida que se vuelve como una conciencia que funciona para todos. Y después, esta conciencia colectiva de alguna manera ejerce una presión coercitiva para que los individuos sigan los guiones eh, que exige la conciencia colectiva. Es decir, los individuos tendrían que seguir la normatividad establecida por ciertos valores compartidos por la comunidad. Entonces, así lo explicaba en su origen Durkheim y hablaba principalmente de esta característica, ¿no? Es una forma coercitiva de meter a un guión colectivo las conductas individuales. Pero en 1971 surgen los trabajos de Moscovici, y Moscovici dice, no, no es que la conciencia colectiva se imponga sobre la individualidad, existe una relación dialéctica y la interpretación individual influye la conciencia colectiva y viceversa. Entonces eso le da un carácter dinámico y cambiante a la conciencia colectiva, que ahora él llama representación social. Si nosotros estamos de acuerdo en que la representación social como forma de pensamiento colectivo dirige la conducta colectiva, y la representación social es una construcción que puede, porque es una construcción, puede ser modificada. Entonces, la representación social como construcción social puede modificarse de una manera dirigida en el trabajo con los grupos. Si esto es así, también podemos modificar la conducta de los grupos. Esto hace que una comunidad, la que ustedes quieran, cualquier colonia, en el sur, en el norte, en Tepito, en provincia, en Nobolato, en Tijuana, en Ciudad Juárez, nosotros podríamos ir a una comunidad
poder identificar la representación social, hacer un proceso de inserción en la comunidad, podernos vincular y tener alguna cercanía, ser aceptados por la comunidad, y podríamos hacer un trabajo para incidir en el tipo de representación social sobre un aspecto determinado, con la hipótesis de que podemos, bajo una técnica de intervención, modificar la representación social e inducir cambios en la conducta colectiva de esa comunidad. Si ustedes se dan cuenta, estos son enfoques que casi nunca utilizamos en las intervenciones comunitarias, ¿no? Siempre nos abocamos a identificar en el sujeto como portador de las dificultades, ¿no? Si hay una adicción, vemos al sujeto, no vemos a la comunidad en su conjunto. Entonces, esto es interesante porque la idea del concepto de representación social nos puede mover de foco y poder pensar otra dimensión en la intervención. Nosotros podemos dirigir una asamblea en comunidad terapéutica, poder hacer explícita la representación social sobre un tema y hacer una intervención con nuestra comunidad terapéutica, ¿no? Entonces, la representación social, no hay comunidad sin representación social. Vale el esfuerzo de poder crear un dispositivo para que ésta se exprese y entonces conocerla. Ahora, la representación social no es homogénea, ni estandarizada, ni de una sola forma, ¿no? Puede ser contradictoria, puede ser diversa, puede ser compleja. Por eso es que hay que hacer un buen diseño para favorecer que la representación social se pueda expresar, ¿no? Puede pensar de una manera los hombres, pueden pensar de otra manera las mujeres, pueden pensar de una manera las generaciones más viejas como la mía, o las generaciones maduras, o los adolescentes, o los niños. Entonces la idea es que se pueda expresar el colectivo. Y después regularmente, frente a un fenómeno, por ejemplo, de las adicciones o la adolescencia o el noviazgo, se crean instituciones, ¿no? Que son algunas formas estereotipadas de manejar esas formas de pensamiento y acción colectiva. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Si nosotros nos detenemos a pensar un poquito cuál es la representación social del matrimonio, bueno, vamos desde las más conservadoras hasta las más actuales que pueden ser muy diversificadas. Pero el ver la representación social del matrimonio, vemos que si hay una representación mantenida por los años, pues es justamente la forma en que se ejecuta el matrimonio, ¿no? Regularmente la iglesia o por el civil, después por la iglesia y hacer el festejo, como que esa es la manera de hacer válido un matrimonio. Ahora puede haber cambios, ¿eh? Si nosotros modificamos la representación social del matrimonio, ya no solamente como ese mecanismo para formalizar una relación con estos preceptos comunitarios, dado que hay nuevos contenidos culturales, entonces el matrimonio puede modificarse. A lo mejor podemos omitir el civil o el civil transformarlo en otra cosa. Si la iglesia no está de acuerdo, a lo mejor no se va a hacer el matrimonio por la iglesia, pero se puede hacer con un grupo de la comunidad que haga las funciones de validación cultural comunitaria. O sea, ¿ven? Todas las posibilidades que pueden surgir al trabajar con la representación social. Si esta tiene variaciones, puede haber variaciones en la conducta y podemos renovar la institución de control, en este caso del matrimonio. Ahora váyanse a la idea de las adicciones. ¿Cuál es la representación social que existe en una comunidad sobre las adicciones o sobre nuestra comunidad terapéutica? ¿No? Es bien importante cuando nos damos cuenta que en nuestra comunidad, al juntarlos a todos, empiezan a expresar de las adicciones, principalmente como un problema individual, como una cuestión de voluntad,
como una falta de responsabilidad, como una transgresión, y algunos en ciertas situaciones lo alcanzan a definir como una enfermedad. Pero sí, lo que predomina en la comunidad es ver como una debilidad de la voluntad y como una costumbre a la transgresión, incluso un gusto a violar las reglas. Entonces, esa manera de representar las adicciones nos va a llevar a comportarnos frente a ellas de tal o cual manera. Obviamente que si es algo transgresor, va a ser como en esta idea casi casi de castigo, por llamarlos al orden, ¿no? Porque para eso están las cárceles, para combatir la anomia. Entonces, si se ve la adicción como un aspecto anómico, anómico es que no respetas las reglas, que ya no te interesa ningún contrato social, ni una manera compartida de ver las cosas, ni haces un contrato. Entonces, te vas por la libre y haces lo que tú quieras. Entonces, como contenido anómico, ameritaría un castigo porque se transgrede una regla, ¿no? Aquí, por supuesto, si hubiera esta forma predominante de pensar de la comunidad, pues no les importaría mucho un ejercicio reflexivo, no estaríamos pensando en los problemas emocionales que tienen las personas, buscaríamos maneras de encierro, como en la Edad Media que se actualizó hasta la época postmoderna, donde siguen habiendo encierros, como modalidades de castigo por un acto transgresor. Entonces, vean la manera en que puede diversificarse la idea de las adicciones como representación social. Hay quienes los pueden ver como sujetos débiles y faltos de amor. Entonces se trata de crear cercanía, camaradería, compañía. Hay quienes, como por ejemplo en la población en situación de calle, los ven como gentes que han sido violentados en sus derechos, ¿no? Y que no tienen ni casa, ni el alimento garantizado, ni la seguridad, y que entonces lo que hay que hacer con estas poblaciones en base a esta representación social es poder restituir los derechos. ¿Ven cómo puede variar? ¿Cuál será la representación social que prevalece en nuestro país con estas formas de conducta para su tratamiento? Es decir, que haya espacios residenciales casi como única opción para el tratamiento de las adicciones, donde el ingreso tiene que ser bajo una referencia del médico y una aprobación de un familiar o tutor, y puede ingresarse en contra de la voluntad del usuario de sustancias. Eso nos da un tipo de representación social, ¿eh? Que ahora, como modifican la ley, van a modificar la conducta y esto va a tener un impacto en la representación social que tenemos. Por supuesto que va a haber un conflicto entre lo que pensábamos de lo que era una adicción y cómo tenía que tener un tratamiento, ahora con la obligación por ley de no ingresar a nadie en contra de su voluntad. Cambia la representación social, cambia la manera de hacer los procedimientos para su tratamiento. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos con esta idea de la representación social de las adicciones. Bueno, por lo general, podemos ver una tendencia a que las representaciones sociales en adicciones tienen esta característica de ser estigmatizantes y de etiquetamiento, ¿no? Entonces, si estas representaciones estigmatizan a la población usuaria, obviamente nuestra intervención va a ser muy limitada. Va a ser muy limitada porque vamos a poner una característica particular de un momento dado de la vida de la persona como una designación total e histórica de las características de la persona. O sea, solamente se le ve como adicto, no se le ve como persona que también pueda saber de una profesión, que pueda tener otras habilidades, que pueda ser padre de familia, que sea funcional en estas otras áreas. No, solamente es un adicto inútil, ¿no? Estigmatiza, por supuesto.
Ya decir que, por ejemplo, nombrar a las personas como adictos es una estigmatización, porque es un adicto. Cuando te diriges a él, lo ves como un adicto, únicamente como adicto, que engloba todas las otras características. Por eso es que ahora siempre se hace la corrección a esta manera de nombrarlos y se dice una persona con un trastorno en el consumo de sustancias psicoactivas, pero que tiene más características, ¿no? Ya no dices adicto. Bueno, entonces, la idea en general se trataría en nuestro país, en nuestro caso, de poder virar nuestras representaciones sociales de esta característica de estigmatización, etiquetamiento, a una mirada más compleja para poder ver todas las variantes que se manifiestan alrededor del consumo de sustancias y que no todas son problemáticas, ¿no? Dejarla de ver solamente como una conducta desviante. Por esta razón es que siempre se asimila el consumo de sustancias con la transgresión a la ley, ¿no? Como si ser usuario de sustancias también nos hace ser personas en conflicto con la ley. Bueno, la segunda hipótesis es que todas las redes tienen representaciones sociales y después hay liderazgos, ¿no? Hay liderazgos. Dentro de una red social hay una persona que tiene una mayor capacidad de influencia en los demás. Entonces, casi siempre el poder en las comunidades lo tienen las mayorías y las personas con poder, los líderes o los funcionarios, los sacerdotes. Pero también es cierto que existen minorías activas que no tienen poder y no son la mayoría. Entonces, estas minorías activas tienen ciertas características. Por supuesto, la principal es que son persistentes, no abandonan la tarea en la manera en que piensan se deben de hacer las cosas con respecto a un problema determinado. Y entonces, también es cierto que la minoría activa puede ser un factor de cambio en una comunidad. Si esto es cierto, nosotros podemos ir en una comunidad o en nuestra comunidad terapéutica, identificar las representaciones sociales y si vemos que hay una representación social más adecuada, que es más incluyente con los usuarios de sustancias, es más comprensivo, se detectan el tipo de enfermedad que puede tener que ver con la salud mental y que la manera de atenderlos tiene que ver con ciertas modalidades de intervención, no de castigo. Entonces, nosotros podemos posicionar una minoría activa dentro de la comunidad terapéutica o dentro del barrio y promover un proceso de cambio en las representaciones sociales a partir de la conducta persistente de las minorías activas. Entonces, vean, nosotros podemos producir conflictos en las comunidades donde se confrontan las representaciones sociales de las mayorías y de las personas con poder dentro de la comunidad y confrontarlas con las minorías con una representación social diferente y más incluyente con respecto a las adicciones. Entonces nos convertimos en promotores del conflicto. Pero la idea, en este caso del conflicto, es poder tener una mirada más compleja y amplia del fenómeno. Ese es el conflicto que buscamos, que enriquezca, que permita la discusión, la polarización y se pueda tener una mayor comprensión del fenómeno antes de entrar en esa confrontación, en esa discusión de las representaciones sociales. Entonces, vean, estas dos hipótesis son importantes para poder entender la terapia de red. Eh, las representaciones sociales no es eliminable, no se puede desaparecer y no puede haber una representación social que se cancela en una comunidad. Se transforma, se complejiza, se modifica, pero no se elimina. Lo que sí podemos hacer es quitarle la característica de conducta desviante y poderla ver más como otro,
otra complejidad que incluye que esa enfermedad, que son problemas de salud mental, que no solamente interviene el que la consume, sino también el que la vende y también las formas de convivencia colectiva se vuelven en un factor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo importante es retomar esta frase que es el estandarte de todo el movimiento cognitivista, de entender las adicciones como una construcción social. Si esto es así, entonces es modificable la actual representación social de adicciones que tenemos y poder modificar la conducta que tenemos alrededor de ella, ¿no? Si nosotros ya vamos aterrizando esta idea, quiere decir que si nosotros queremos cambiar la representación social de la adicción o del consumo de sustancias, pues tiene que ser en el territorio donde está presente. Es decir, no puede ser a nivel nacional cambiar la representación social. Tendríamos que ir al territorio con el sujeto portador de la representación social. Y en este caso es un barrio, es una comunidad concreta. Y la comunidad terapéutica es una de sus maneras. Entonces, el contexto relacional, los vínculos y las representaciones sociales es el objeto de intervención en una comunidad determinada, ¿sí? Por supuesto que hay cambios que no solamente tienen que ver, la representación social tiene cambios que no solamente tiene que ver con las minorías activas. También hay productos culturales que pueden modificar la representación social, como por ejemplo la pastilla de un día después, o bien las redes sociales. Las redes sociales es un elemento tecnológico que pasa a tener un gran impacto y puede modificar de una manera no calculada la representación social que tenemos con respecto a ciertos temas. Aquí aclaro, tenemos el concepto de ideología. Ideología es abarcativo, ¿no? ¿Cuál es la ideología de una comunidad? Pues es cómo piensan en diferentes temas, cómo es la producción, cuál es su cultura, cuál es sus formas de convivencia, cómo se gestiona el poder, la representación, es demasiado amplio. Entonces, para poder manejar esta parte de la subjetividad de una comunidad, nos vamos a un término más acotado y más limitado que la representación social. Cuando nosotros vamos a este concepto, por supuesto, estamos dentro del campo de la ideología, por lo tanto, de la subjetividad comunitaria, y elegimos una característica particular, un tema específico, la representación social de la sexualidad, la representación social del consumo de sustancias, la representación social de la diversidad sexual, la representación social del crimen, la representación social, en fin, ¿no? De lo que es ser una persona moral, la representación social de la desviación, en fin, podemos ser, si ustedes, esta escuela de Moscovici estuvo de moda en los años 80 en la Universidad Autónoma Metropolitana y se hicieron 1000 tesis. La representación social, entre ellos yo hice una tesis, la representación social de las adicciones. Este, Se hicieron 1000 tesis en la Metropolitana para que vean nada más el auge que tuvo el concepto en la academia y que tuvo un alto impacto. Lástima que no tuvo una aplicación práctica, ¿no? Como que siempre la academia toma distancia de las necesidades prácticas y de la realidad social. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, el cambio de la representación social puede ser por diferentes vías. Aquí nosotros estamos ubicando el cambio que puede tener a partir de las minorías activas que piensan diferente de la mayoría y de las personas con poder. Y que justamente si es una representación social de una minoría activa que ve de una manera más compleja la adicción, es más incluyente, más respetuosa, más de convivencia social, entonces se trata de empoderar esa representación social de esa minoría activa. Lo mismo pasa en la comunidad terapéutica. Vamos a tener personajes que tienen una mirada más amplia, más compleja, más incluyente,
y que nosotros podemos intervenir para favorecer un liderazgo de esa persona, darle un posicionamiento. Y entonces le damos fuerza a esa representación social en particular. Las representaciones sociales son formas de persistencia y de convivencia comunitaria. Entonces, para producir un cambio en las representaciones sociales se requiere necesariamente que la comunidad lo vea como ventajoso, porque si no se ve una ganancia en esta modificación, la comunidad no tiene por qué cambiar su representación social. En este caso, si las adicciones sea una preocupación prioritaria por la comunidad, y si empezamos a hacer algunos ejercicios de reflexión en los cuales se visualiza que viéndola solamente como una desviación no nos está ayudando y no cura nada, y que si nosotros podemos intervenir de otra manera, con más acompañamiento y cuidado hacia los menores de edad, hacia los adolescentes, hay maneras de evitar que caigan en una adicción, y los que tienen una adicción tienen una terapia adecuada para su tratamiento. Entonces, cambiar la mirada desde la desviación al cuidado de la salud mental comunitaria puede verse con una ventaja. Y todo el mundo se preocupa por los niños. Entonces, si la comunidad dice, si esta manera va a evitar que los niños estén en peligro y en riesgo, podemos intentar hacer las cosas de otra manera. Ahí ya está cambiando la representación social porque están abiertos a una plasticidad de cambio de la conducta, ¿no? Bueno, entonces, en general, si nosotros podemos frasear el tratamiento a las adicciones de manera contraria y decir que la intervención en esta situación es una promoción y gestión de la seguridad y la salud para todas las personas, sean que tienen una adicción o no. Entonces es un beneficio colectivo y esto también puede redundar en las ventajas que pueda haber la comunidad frente a estas representaciones sociales, ¿no? Los objetivos que podemos tener en la modificación, no es sencillo, ¿eh? Modificar una representación social requiere de un esfuerzo continuado a largo plazo, no por una situación particular, va a cambiar nuestra forma de pensamiento colectivo. Tiene que ser una serie de acciones, una estrategia por un tiempo significativo que pueda promover esos cambios. Por ejemplo, ahorita llevamos nosotros, ¿qué les gusta? 15 años en este nuevo contexto de las redes sociales y ahora sí podemos medir la representación social que se tenía a principios de siglo con los millennials a la que existe ahora, ¿eh? Hay una total diferencia. Nos acercamos a los libros de manera diferente, ¿no? No tiene nada que ver cómo lee un libro una persona ahora en cómo lo leía en los ochentas como nosotros, ¿no? Y los objetivos entonces pueden ser graduales, pueden ser de reducción de daño y también pueden ser de rehabilitación. La representación social puede tener esa variación de no solamente buscar la abstinencia como única solución a todo el problema, ¿no? Podemos también crear todos los objetivos de prevención y los de reducción de daño, por supuesto. Entonces, si nosotros nos vamos a una comunidad o hacemos una asamblea en nuestra comunidad terapéutica, de lo que se trata es de poder identificar una situación de conflicto que está ligada a las representaciones sociales. Entonces, es poder tener un tema concreto. Por ejemplo, si vamos a una colonia, bueno, vamos a hablar de los riesgos que tienen los niños para iniciarse en el consumo o bien los que ya consumen deriven en una situación de dependencia. Ese puede ser el tema. Y toda la gente va a opinar y va a tener diferentes visiones de las cosas, incluso soluciones, ¿no? En la comunidad terapéutica puede entrar el tema inevitable del tratamiento. Todos
están expresando un deseo de abandonar el programa de tratamiento. Ese va a ser el tema de la asamblea, ¿no? Y se pone en medio, ¿no? Que hablen las mamás siempre con la angustia de, no, pues cómo que va a dejar el tratamiento, ¿no? Si ahora que estamos haciendo un esfuerzo todos, ¿no? Debemos persistir y mantenernos, no te rajes. Los chicos y las chicas en tratamiento dirán su versión y los niños también. Pero esta idea de discutirlo entre todos, obviamente es una manera de llevar una posición particular de un grupo, en este caso de los usuarios, y poderlo discutir con todos, pero prácticamente llevarlo al ámbito de la palabra nos lleva a poder tener cierto control sobre esos deseos y esos impulsos, ¿no? Que esa sería la idea de lo terapéutico. No tenemos nada garantizado, no es obligar ni hacerlo coercitivo, sino que la gente con un mejor manejo a partir de la expresión del lenguaje, del discurso, poder analizar ventajas, desventajas, hasta dónde uno se esfuerza, hasta dónde uno rescata su libertad, fin, como se ha representado, pero que esté dicho principalmente. Y ya la comunidad decidirá hacia dónde dirige sus esfuerzos, hacia dónde los limita, o si cancela el tratamiento con internamiento y ahora lo vamos a hacer de otra manera, ¿no? Vean qué fuerte. Ahorita está en el texto de la ley que el tratamiento debe de hacerse en las mismas comunidades, principalmente. Órale, ¿cómo hacer el tratamiento en las comunidades? Olvídate de los encierros en contra de su voluntad como única y exclusiva modalidad de tratamiento. O sea, nos cambian la forma de hacer. Obviamente, lo que está ocurriendo ahora es, hay una presión para modificar la forma de pensamiento, es decir, la representación social. Si nosotros dejamos que funcione la actual representación social, va a ser seguir ejecutando las mismas modalidades de tratamiento que existen hasta ahora. No tendría por qué cambiar. Pero como cambia la ley, nos obligan a cambiar la representación social. Eso va a ser un conflicto. Bueno, entonces ya, vamos a lo que sería el proceso de la terapia de red. Vean, entonces, el objetivo es redefinir la conducta presentada como síntoma, en este caso lo del consumo, y modificar la idea del curador y del enfermo. Aquí se trata de ver a toda la red como el terapeuta de los problemas. Y el enfermo pueden ser las formas relacionales y la síntoma, pues por supuesto que un sujeto también, pero la intervención con el sujeto tiene que ver con modificar el ámbito relacional de la persona, es decir, el contexto, para poder tener esta idea de lo que sucedió en Nueva York, de lo que sucedió fuera de los consultorios en la sala de espera de los psicoterapeutas en Inglaterra y de lo que pasó en la plaza de Cinema Paradiso, ¿no? Se trata de ir allí. Entonces, ya que se tiene identificado un problema, hay que favorecer la expresión de las diferentes representaciones sociales y poder hacer un análisis profundo de lo que implica cada una de las representaciones, ¿no? Y después, cómo podemos de alguna manera poder generar en esta lucha de contrarios, hablando de dialéctica, en una síntesis más compleja, que puede incluir incluso elementos contradictorios, pero que nos puede llevar a pensar de una manera más compleja. Y finalmente, después poder movilizar la red social para resolver los problemas, ¿no? Resolver los problemas, movilizar. Es decir, hablamos de el núcleo de pensamiento que tiene que ver con la representación social y el núcleo de conducta con movilizar a los sujetos dentro de esa red social. La idea es producir modificaciones estables de las representaciones, la estructura simbólica y en el estilo de vida, la estructura de las relaciones. Eso es una comunidad terapéutica, es una comunidad que reflexiona
persistentemente, con bastante frecuencia, siempre cuestionando nuestras formas de pensamiento y también a partir de los conflictos, es decir, de la estructura de relaciones. Lo que intentamos es modificar el entorno, que sea ese entorno que da estabilidad a la salud mental, que evita las crisis y que nos da cada vez más herramientas de análisis. Esa es la comunidad terapéutica, ¿no? Si cambia la forma de ser en el mundo de la red, cambia la forma de cada uno. Esa es la idea. Si tenemos una red fuerte, cohesionada, con una representación social compleja, muy trabajada, entonces podemos pensar que esta red y esta representación social puede contener estructuras graves de personalidad, incluyendo la psicopatía, ¿no? La psicopatía pues la estructura de personalidad menos adecuada para el tratamiento de las adicciones. Pero la comunidad puede lograrlo, ¿eh? La comunidad puede lograrlo. Bueno, también es posible, yo no sé si ustedes llegaron a ver un programa que se llamaba Intervención, se puede trabajar también con la red del usuario de sustancias, del residente. Eso se llama red subjetiva. Entonces, un residente que, por ejemplo, ya está en una fase de reinserción social, que está por salir, eh, podemos trabajar con su red. Y entonces son los vínculos más significativos, los más cercanos, los más importantes, que de alguna manera es el entorno que determina en gran parte la conducta del residente. Si va a vivir un proceso de reinserción, vale mucho la pena poder hacer una intervención con la red del residente y poder trabajar las representaciones sociales para poder crear un entorno de relaciones que tenga mayor contención y permita los cambios, sostener los cambios del residente egresado del tratamiento. Esto es bien importante porque al regreso, típico, entonces se regresa a casa, ya se estuvo un año en comunidad terapéutica y de alguna manera todos curados de espanto, cuando ven que el residente regresa a las 11 de la noche, y esa miradita, ¿no? De a ver cómo viene, así de a ver si ya consumió, con una sospecha, pues es aplastante, ¿no? Es aplastante. Porque no solamente será esa mirada de desconfianza, ¿no? Es una expresión muy fuerte en la que no me fío de ti. Y a veces hasta ni podemos evitarlo, ¿no? Porque es tan esperado la reincidencia o es tan temida que la hacemos presente con una mirada. Bueno, otra característica importante de la terapia de red es que la misma red, después de analizar la representación social, las implicaciones, tiene la capacidad de construir una estrategia. Ustedes imagínense la red de un residente que egresa, que empiece a construir una estrategia de control de riesgos, ¿no? De control de riesgos. A ver cómo se puede hacer. No, pues podemos, darle acompañamiento en ciertos momentos uno u otro, cuando estemos juntos no vamos a beber, eh, no vamos a ir a juntarnos a aquel lado donde sabemos que ahí es donde se están repartiendo todo, ¿no? Todo el tiempo consumiendo alcohol y otras sustancias, entonces, bueno, pues ese espacio lo dejamos por el momento vedado, hagamos otras cosas. Y se activa la red, ¿no? Con la posibilidad de crear toda una estructura de hábitos, de actividades y de personas que le pueden dar ese nuevo contexto que con el que se contaba dentro de la comunidad terapéutica, ¿no? Entonces hay que crear un entorno similar, por lo menos no tan contradictorio a lo que se vivió en comunidad terapéutica y que haya elementos de contención. Para ese objetivo,
es lo que es donde nosotros más utilizábamos esta herramienta, hacer una terapia de red con la red del residente que egresaba del tratamiento. Bueno, hay 6 pasos en la terapia de red, eh, todos bien interesantes. La primera de tribalización es esto que siempre hemos comentado, ¿no? Para rehabilitarse del problema de las adicciones. eh, la fragilidad individual no alcanza, ¿no? Para sostenerse en un proceso de cambio, pero que son los grupos y las comunidades los que suplen esa vulnerabilidad individual y dan otra fuerza. La comunidad es una sensación de mayor poder, de mayor fuerza, de un conjunto de vínculos, de cosas compartidas. Eso sustituye esa fragilidad individual. Entonces, la primera fase de la terapia de red es que la comunidad sienta su fuerza. Si estamos hablando de una colonia, bueno, hay que reunirnos, hay que vernos, hay que, hay que sacar el símbolo de la colonia, ¿no? Símbolos comunitarios que nos identifiquen, hay que hacer alguna expresión colectiva que hable del lugar, que hable de los linajes, que hable de la historia, para poder convocar ese sentimiento de tribalización que es el símbolo de la fuerza comunitaria. Ese es el primer paso. El segundo, bueno, vamos a discutir nuestros problemas y es este. Ahora se trata que dentro de la red podamos tener un ejercicio de polarización y podamos confrontarnos diferentes representaciones sociales sobre un problema determinado, el que quieran. Sigamos con el ejemplo del egreso del tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer para mantener los cambios adquiridos en la comunidad terapéutica? ¿Cómo vamos a hacer? Eso también se puede decir de esta manera. ¿Cómo creamos una estrategia de contención para Pedro que salió de la comunidad terapéutica? ¿Cómo hacemos una estrategia de prevención de riesgos para Pedro que salió de comunidad terapéutica? Y ahí está el tema, ahí está. Ya después, identificado el tema, pues obviamente tenemos que generar una dinámica de la red donde se puedan confrontar esos diferentes puntos de vista. Y eso es muy sencillo, ¿eh? Basta darle voz a a los grupos dentro de la red por género, por edad, por generación, o simplemente partir un grupo en dos, en tres, en cuatro, en cinco, ¿no? Los más cercanos, los menos cercanos, los colegas del trabajo, los colegas de la escuela, los colegas del vecindario, la novia, ¿no? Los familiares. Ahí nosotros podemos fraccionar la red para poder darle expresión a todos los puntos de vista. Después también se maneja como plenaria, ¿eh? Todo mundo puede expresar lo que piensa sobre el problema y hacer una propuesta. Entonces, la polarización es un momento fuerte de discusión. Hay que saber contener para que la polarización no pase en un conflicto insoluble o que pueda rayar en la violencia, la agresión. Siempre tenemos que, como buenos terapeutas de red, tenemos que contener cualquier tipo de expresión que rebase esos límites. Desde el inicio se ponen las reglas, ¿eh? No violencia, no agresión. Se puede hablar con toda libertad, utilizar el lenguaje que quieran, pero sin atacar a las personas. Entonces, guardamos esa regla, la hacemos vigente en todo momento y favorecemos la polarización. De hecho, animamos a todos para que se expresen. Después de eso, viene un paso bien interesante porque al nombrar los problemas empiezan a surgir las primeras propuestas de cómo poder contener el problema. ¿Cómo le vamos a hacer para que Pedro, no se exponga de mayor manera a los riesgos? Yo creo que a Pedro habría que llevárselo a Cancún 2 meses, o habría que inscribirlo en una escuela militar, o nosotros aquí lo acompañamos Va a haber varias respuestas. La característica frecuente después de una polarización
es que se empiezan a dar respuestas en un sentido idealizado, ¿no? Casi siempre pensamos una solución, pero de manera idealizada, con un carácter omnipotente, pensando que eso va a resolver toda la problemática y dejamos de ver obstáculos. Cuando uno idealiza, obviamente no ve todo, niega una parte de los problemas. Eso es idealizar, es negar por un lado y las cosas buenas magnificarlas. Entonces, el terapeuta tendrá que estar atento para poder poner en crisis esas propuestas idealizadas. Entonces, puedes volver a hacer otra acción de polarización. Y a todas las propuestas hay que ver la parte contraria o de obstáculos que no nos permite ver ese esquema idealizado. Es decir, la estrategia, la estrategia de prevención de riesgos los obligamos a hablar todos los obstáculos posibles que se van a presentar y las escenas temidas de esa estrategia de riesgos. Y bueno, entonces ya llevas al grupo a decir, bueno, sí, esto puede funcionar, pero no habíamos considerado esto, no habíamos considerado lo otro. Es como si se acabara el enamoramiento y viéramos todas las cosas buenas y malas de la pareja y poder redimensionar nuestra relación, ¿no? Entonces, ya después de esto, eh, si se maduraron bien las ideas, si se pudieron bien dimensionar los obstáculos, las dificultades, entonces podemos dar paso a la movilización, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Comisiones, lo que sea. El paso de la polarización a la movilización va a tener un efecto, seguramente porque siempre que nosotros planeamos algo, ya cuando nos vamos a la acción, vemos todos los obstáculos que no fueron considerados. Entonces la movilización se vuelve más difícil, el avance es más lento, la relación con los compañeros de la red se vuelve más difícil, no se hace sinergia tan fácil, no por decreto se hace equipo. Y entonces surge, híjole, a mí me cae gordo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, lo que estamos haciendo no funciona. Y llega un momento de depresión. Ahí es cuando es necesario que el terapeuta de red pueda intervenir para desbloquear al grupo del estado depresivo. Esto se puede hacer de varias maneras, ¿no? Puede ser simplemente hacer una buena evaluación y una retroalimentación de lo que ha sucedido. Eso salva mucho. Pueden haber intervenciones paradójicas, por ejemplo, eh, introducir elementos de depresión todavía mayores. Ah, sí, hay que dejar esto, hay que dejarlo por la paz. Fue un sueño esto de pensar que la red iba a poder ayudar, ¿no? Y eso hace reaccionar a la red, hace reaccionar a la red. Es como una especie de supervisión. Desbloquear a la red de la depresión es una supervisión lo que se hace, una supervisión, una autosupervisión que hace el grupo, ¿no? Evalúa, ve los conflictos, las cosas que no se consideraron, nos damos cuenta que entre nosotros no nos llevamos tan bien, que nos hace falta cercanía, que alguien es bien mamila, ¿no? Siempre quiere dirigir toda la orquesta y nadie le dio ese papel. En fin, todas esas cosas deben ser habladas y es lo que nos va a permitir desatorar la depresión. Ya después, el siguiente ejercicio de acción colectiva va a ser ya de una manera más aterrizada, mejor evaluada y con mayor viabilidad. Y es casi seguro que el resultado de esta segunda acción colectiva produzca un buen conocimiento, una experiencia que puede cerrarse y decir qué aprendimos, ¿no? Cuánto logramos, qué aprendimos, y la red estará, por supuesto, agotada, pero agotada de ese agotamiento que se disfruta, ¿no? De haber hecho la tarea, de haber cumplido el propósito, de haber cerrado un ciclo. Y justamente en ese momento es cuando nosotros tenemos que volver a convocar la fuerza tribal, ¿no? Hay que cerrar con un ritual que reivindique la fuerza de la tribu. Puede ser un café, puede gritarse una porra, puede
se puede crear un símbolo ahí que tenga que ver con eso. Terminamos, ¿no? Terminamos y volvemos a empezar. Porque esto después se puede construir en una serie de ciclos de aprendizajes y de movilizaciones de la red y cada vez tener mayor fuerza, consistencia y profundidad en las cosas que realiza. Entonces, vean, esto es una asamblea. Esta es una asamblea comunitaria en comunidad terapéutica, como puede ser una intervención en una colonia donde hay un usuario que no necesariamente tiene que estar en internamiento. Podemos hacer terapias de red en las colonias para trabajar un síntoma que tiene que ver con el consumo de una persona y aún esta persona no estar internado, sino permanecer en la misma comunidad. Vean lo valioso de esta propuesta, nos puede dar muchas luces, podemos tener muchos ensayos y podemos construir clínica. Clínica es, hacemos estos ensayos, los documentamos, los evaluamos y vemos los resultados. Cuando tenemos resultados positivos, vemos los procesos que sí funcionan y los que otros que no avanzan, pero identificamos los obstáculos. Entonces creamos la clínica comunitaria. Esta frase que le encanta a Vincenzo, ¿no? Esta es la clínica comunitaria. Y tan, tan. Entonces,